Muy buenos días. Buenos días a todas las autoridades presentes, especialmente a la señora Gloria Riquelme, jefa de gabinete de Rectoría de la Universidad de Chile. Estimados colegas, profesores, sean bienvenidos también nuestros queridos apoderados y alumnos. En el día de hoy me ha tocado la misión de presentar a quien nos va a mostrar la charla de Educación en Finlandia. Ella es Emilia lo practiqué mucho, Ahvenjärvi. Ella es finlandesa de origen, estudió su magíster de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y adquirió la preparación pedagógica dirigida a la enseñanza secundaria de Historia y Ciencias Sociales en el Instituto de Ciencias de la Educación de la misma universidad. Después de trabajar colaborando en la Unión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, en el 2010 regresó a Finlandia y empezó a completar su formación pedagógica según los estándares finlandeses. Actualmente se encuentra en Santiago de Chile, trabajando en la Embajada de Finlandia para analizar las posibilidades de colaboración del sector educativo entre Chile y Finlandia. Un aplauso para ella. Hola, buenos días a todos y todas. Sí, yo me llamo Emilia Ahvenjärvi, soy de Finlandia, viví mucho tiempo en España, aunque casi no se nota, y concretamente soy del norte de Finlandia, de Laponia, y bueno, he estado unos 6 meses aquí en Chile trabajando en la Embajada de Finlandia. Dado que desde hace ya un par de años hay un gran interés en Chile hacia el modelo educacional finlandés y casi se podría decir que los diplomáticos finlandeses no daban abasto con la demanda que había, ni tal vez sabían responder a todas las cuestiones y preguntas que les presentaban, así que les concedieron que viniese alguien con conocimientos del sistema educacional finlandés, pero también con capacidad de exponerlo en español para estar aquí una temporada. Y también para conocer posibilidades futuras de colaboración entre Chile y Finlandia en este sector, sobre todo porque en la actualidad en Finlandia se está creando un nuevo sector de exportación que se llama la exportación de la educación, basándose en el éxito que ha obtenido nuestro modelo y el reconocimiento internacional que tiene hoy en día. Voy a exponerles un poco sobre cómo se creó nuestro sistema y cuáles son las claves que hoy en día se cree que nos han aportado los buenos resultados. Primero, simplemente algunos datos básicos para ubicarnos bien. Entre nuestras capitales hay más de 13.000 kilómetros de distancia. Santiago está con el punto rojo y Finlandia está ahí con el coloreado en azul. No lo confundan con un lago grande como lo han puesto con el mismo color como los océanos. O sea que realmente estamos en los extremos opuestos del mundo. Y Finlandia está entre Suecia y Rusia, en el norte de Europa, y por esta razón nuestra cultura, nuestra sociedad se ha formado siempre en confluencia tanto de las influencias occidentales desde Europa como de las influencias orientales y eslavas desde Rusia. Y con esta imagen simplemente quería traerles un paisaje típico de nuestro país. Se ve muy bien que sí tenemos recursos forestales, pero si hablamos de recursos naturales, eso es básicamente lo único que tenemos, poco más. Y como el país está una gran parte del año así, por ejemplo, la producción agraria no podría ser la fuerte, por ejemplo, para nuestra economía. La capital de Finlandia es Helsinki. Tenemos independencia desde 1917
Nuestra presidenta todavía de momento es Tarja Halonen, ella lleva 2 mandatos, ahora en solamente unas semanas vamos a tener elecciones presidenciales. Finlandia es miembro de la Unión Europea desde 1995 y de la Eurozona desde 2002. Y de superficie es un país a escala europea bastante grande, pero con una población muy pequeña, solo con 5,3 millones de habitantes. Nuestros idiomas oficiales son el finlandés o finés y el sueco, que habla 6%, como lengua materna 6% de la población, y también hay idiomas reconocidos de minoría o de pueblo indígena, que es el sami, y otro idioma de minoría es el romaní, de los romaníes. La iglesia oficial o oficiales son la iglesia evangélico-luterana y la iglesia ortodoxa, y aunque porcentualmente la presencia de los ortodoxos es poca, sí que tiene una visibilidad bastante importante en nuestro país. Desde hace algunos años a Finlandia se le reconoce como uno de los países con mayor bienestar en el mundo y también en los rankings o estudios económicos sale muy bien parado en competitividad. Por ejemplo, en el estudio del otoño de 2011 del World Economic Forum, Finlandia adquirió la 4ª posición. Y hoy en día decimos que tenemos una sociedad basada en el conocimiento, y para que se haya podido crear este tipo de sociedad se ha requerido un esfuerzo y realmente una apuesta muy importante en la educación. Entonces, el factor más importante en este nivel de bienestar social y una posición económica buena, a pesar de lo que está pasando en Europa en este momento, ha sido la educación. Finlandia no siempre fue un país con gran bienestar social y buen nivel económico, sino hasta la Segunda Guerra Mundial era en realidad uno de los países más pobres de Europa, un país predominantemente agrario, sin mucha industrialización. Y realmente el cambio se dio justo después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente dado que Finlandia tuvo que pagar unas indemnizaciones de guerra muy elevadas a la URSS, y esto hizo que se tuvieron que crear industrias para realizar estos pagos en mercancías. Entonces, desde mediados de los años 40 hasta finales de los 50, se crearon las industrias finlandesas, básicamente con el único fin de poder devolver todo lo acordado en los acuerdos de paz con la URSS. Esto supuso un empujón importante a la economía finlandesa y un cambio importante de una sociedad agraria a una sociedad industrializada, también con nuevos requerimientos educacionales. Y la respuesta más contundente a esta nueva situación y estas nuevas necesidades se dio a finales de los años 60. En ese momento se planteó una reforma de educación, y para esta reforma los principales partidos políticos de Finlandia consiguieron ponerse de acuerdo. Se podría decir que cada uno de los partidos sí aportó algo o un elemento muy importante para este consenso que sigue vigente hoy en día. En Finlandia, lo que es el Partido Conservador Nacionalista siempre ha tenido un valor, o ha mantenido muy alto el valor de la civilización.
y para ellos era imposible argumentar que existiera una nación fuerte sin civilización, y una civilización depende de la educación, con lo cual apostaron por una educación generalizada para todos. El Partido Socialdemócrata de Finlandia apoyó muy fuerte a un sistema que fuese extensivo para toda la población, sin importar la clase social o la procedencia familiar ni el género de los alumnos. Y por tercero, había una fuerte presencia también del Partido Agrario finlandés, que hoy en día es el Partido del Centro, y ellos aportaron el elemento de ofrecer una educación de calidad en todos los pueblos y en los rincones más remotos del país. La educación no podía ser una cosa que fuese solamente privativo de los centros urbanos o de las grandes ciudades, sino que tenía que llegar también a las zonas rurales. Y esto es digamos, el corazón de ese consenso que sigue vigente hoy en día en nuestro país, que no se cuestiona, sobre todo ya con el reconocimiento internacional que se ha obtenido, y es ese consenso que ha permitido que el sistema creado en ese momento, a finales de los 60, e implementado a principios de los 70, haya podido desarrollarse y poco a poco mejorarse sin estar dentro del debate político constantemente. Y también es importante recalcar que tanto después de la guerra como hoy en día, como en Finlandia somos pocos, igual que en Chile también son bastante pocos, vieron y vemos que no se puede desaprovechar nadie dentro de la población. Todos y cada uno tienen que recibir educación para poder contribuir a la economía del país. Esto era muy importante después de la guerra y fue el planteamiento por razones y necesidades económicas que se convirtió en la base de ese nuevo sistema educativo. El poder ofrecer educación básica y formación para toda la población para que contribuyan a la sociedad y a las economías de nuestro país. En la actualidad, desde hace 10 años y con periodos de 3 años se hacen unas pruebas por parte de la OECD que se llaman las pruebas de PISA. Las letras vienen de Program for International Student Assessment, y Finlandia ha salido en todas las veces que se han realizado estas pruebas muy bien parada, o son los alumnos finlandeses que han sacado muy buenos resultados. Y las pruebas se hacen en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias naturales. Antes de estas pruebas, los finlandeses sí más o menos sabían que tenían una base fuerte, sobre todo en lectura, pero sí que fue incluso un poco de sorpresa para nosotros el llegar a una posición tan buena en estas pruebas, también en matemáticas y en ciencias. Y a raíz de estos buenos resultados, tanto en Finlandia como en el exterior empezaron a interesarse por qué es lo que se ha hecho en nuestro país para que estos resultados sean tan buenos, y sobre todo que sean buenos en todo el país, no solamente en algunos colegios, en algunas escuelas, sino que es un nivel bueno, generalizado. Y esto ha generado muchos estudios, tanto dentro de Finlandia como fuera, y se ha tratado de explicar cuáles son las claves de este éxito. En Finlandia el gasto en educación es un 6% del Producto Interior Bruto,
lo cual es una cifra media o incluso un poco más baja de la media de los países europeos o de la OCDE. Supone un 13% del gasto público total, y esta cifra igualmente, este porcentaje no está por encima de lo que se gasta en la educación en otros países, con lo cual la razón por la que obtenemos buenos resultados no es porque pongamos todos nuestros recursos en educación, aunque sí que el Estado invierte obviamente en ello, pero no más de la media de los países de la OCDE. También en Finlandia no se dedica más horas lectivas o más horas al estudio que en otros países. El promedio en la escuela básica obligatoria son 24 horas a la semana. Va aumentando poco a poco a medida que avanza la edad, pero este sería el promedio. Para más pequeños es menos de 20 horas. Igualmente, entre la edad de 7 y 14 años, el total de horas es menos de 6.000 horas. Cuando en otros países en Europa, como por ejemplo en Italia, están cerca de 10.000, o hay otros muchos países donde llega a 12.000 o puede ser que incluso a más. Con lo cual, nosotros no dedicamos más horas que los demás a estudiar. No consideramos que directamente el más horas de estudio produzca mejores resultados. Con lo cual, el balance de los costes y resultados de nuestra educación es relativamente bueno. Lo que principalmente se considera como clave en los buenos resultados de nuestro sistema, según los estudios de PISA, es que en nuestro país se ofrece un acceso equitativo a la educación sin importar las diferentes procedencias familiares, regionales o de idiomas. En Finlandia, los niños generalmente van a la escuela más cercana a su casa, y a esa escuela van todos los niños, sin importar cuál es el ingreso de la familia. Pueden existir escuelas privadas si alguien las quiere crear o fundar, pero son muy pocas las que existen hoy en día. Existen más bien por una pedagogía especial, que podría ser pedagogía Steiner o pedagogía Montessori. Y sí, son privadas, pero generalmente esto no interesa mucho porque ya una educación correcta, buena, está disponible sin coste a los alumnos o sin coste directo a las familias. Otro tema muy importante es que el profesorado finlandés está muy bien formado. Más tarde hablaré cómo se forman los profesores y qué es lo que se requiere para estudiar pedagogía en Finlandia. Pero este se considera uno de los puntos más importantes, y no solamente que los profesores sean académicos con gran prestigio dentro de su campo, sino que se les reconoce un papel social muy importante, el papel como educadores. Otro punto esencial es que en Finlandia se ha centrado mucho en la atención especial para los alumnos. Desde el primer momento en que un alumno presenta no problemas de aprendizaje, pero a lo mejor un poco de inquietud o atraso solamente en algún ejercicio, en algún tema concreto, en todas las escuelas están disponibles los profesores de atención especial, que normalmente
siempre intervienen en la misma clase. Se trata siempre en hacer que la atención especial sea inclusiva y que no suponga una separación de los alumnos que tengan esta necesidad fuera de su aula de siempre. Y un punto más que consideramos muy importante es que tratamos de crear nuestra educación y su contenido, la metodología también, a base de una educación continua. Es una educación no dirigida a la evaluación, sino que tratamos que sea una educación para la vida. Como ejemplo de esto podría contar, por ejemplo, en los centros de educación preescolar o de primeros años de primaria, aparte de las asignaturas y clases habituales, normalmente puede haber dentro de un aula varios grupos que tienen tareas que semanalmente van cambiando. Un grupo, una semana, es el grupo de ayuda de los cocineros de la escuela. Entonces aprenden a cocinar y ver cómo se realiza esa labor. Otro grupo cuida del jardín o del patio de la escuela, recogiendo basura o limpiando en otoño las hojas o lo que se requeriría hacer para mantener el patio. Y otro grupo, por ejemplo, mantiene la limpieza de la clase. Entonces, esta es una manera de enseñar a los alumnos responsabilidades y cómo comportarse en la sociedad, aparte de únicamente lo que es una asignatura o unos conocimientos concretos que tienen que luego demostrarse en un examen. Aquí tengo un cuadro simplemente sobre la administración del sistema. En nuestro país la educación está financiada de manera pública y el gasto está repartido entre el Estado y los municipios, más o menos 50 y 50%. La educación evidentemente cuesta tanto para el Estado como para los municipios una gran cantidad de dinero y está financiado por los impuestos de los ciudadanos. Entonces, los finlandeses pagan impuestos tanto al Estado como a los municipios o a su región. Y así es como se financia la educación. El dinero que reciben los municipios y a través de los municipios las instituciones educacionales desde el Estado va para ellos de manera que ellos lo pueden utilizar con mucha independencia. Y esto hace que no sean solamente ejecutores de un plan, sino que realmente tienen independencia para crear sus planes de enseñanza y sus planes de estudio. Y detrás de esta idea consideramos nosotros que ellos se responsabilizan mejor de esta tarea cuando realmente tienen la responsabilidad en comparación que si solamente fueran ejecutores de algo que se dice desde arriba. Algunos apuntes sobre la educación preescolar. En nuestro país, una de las particularidades es que el sistema educativo de enseñanza obligatoria no empieza hasta los 7 años. Mientras en otros países la enseñanza básica suele empezar ya antes. Hay un año de educación preescolar a los 6 años que no es obligatorio, pero el 90% de los niños finlandeses sí asisten. Los municipios son los responsables de organizar esta fase de educación preescolar. Y antes de esto puede haber diferentes modalidades de atención infantil. Pueden ser jardines infantiles, que es lo más común en ciudades grandes,
O pueden ser, por ejemplo, una especie de jardines infantiles en hogar. Hay cuidadores o educadores de parvularia que trabajan para el municipio, pero cuidan a los niños en su casa. Reciben 4 o 5 niños en su casa y los niños pasan el mismo tiempo que pasarían en un jardín infantil en la casa de la cuidadora o del cuidador. Y para nosotros esta fase es muy importante, pero consideramos que no debe de ser una fase escolar. Es decir, aunque el aprendizaje en esta edad es muy importante, la metodología tiene que ser muy diferente a una metodología escolarizada. Y por eso realmente las actividades se basan en juegos, en actividades físicas o resolución de problemas y de experiencias concretas. Y en Finlandia no se trata de enseñar a leer a los alumnos antes de los 7 años, ni realmente se enseñan concretamente materias. Se enseña a través de juegos bien preparados, con una planificación formal, igual que en una escuela posteriormente, pero no de manera escolarizada. Entonces, a los 7 años empieza la escuela básica obligatoria, que dura 9 años hasta el año en que el alumno cumple 17 años. Si nadie repite cursos, se termina en el año que el alumno cumple 16 años. En la escuela básica, los libros, la enseñanza, todos los útiles, la atención sanitaria y el almuerzo no tiene coste para los alumnos. Generalmente el número de alumnos por grupo es más o menos 20 estudiantes. No existe una ley que establezca un número máximo, pero una recomendación dice que serían 24 alumnos por grupo. Esto depende un poco también de cambios generacionales. Hay diferencias entre municipios, en algunos sí puede haber más, pero lo general es una veintena de alumnos. Y aparte de los profesores hay disponibilidad de los profesores de atención especial o de asistentes de los profesores. O sea que al menos en esta fase habría un adulto por menos de 20 alumnos. Y en la escuela básica obligatoria de 9 años, los 6 primeros años hay un maestro por grupo y los 3 últimos años un maestro por materia. Entonces ya los 3 últimos años son más parecidos como la secundaria, como la enseñanza secundaria acá. Y como ya mencioné, hay disponibilidad de los profesores de atención especial, tienen una presencia muy importante en las escuelas. En muchas escuelas hay una especie de equipo de reparación que está compuesto por el director de la escuela, por los profesores de atención especial, por el responsable de atención sanitaria y un coordinador de estudios. Y ellos entre sí se reúnen para los casos en los que lo consideran importante y estos problemas de aprendizaje siempre se tratan de resolver dentro del aula y dentro de la escuela antes de que lleguen a ser problemas mayores y sin que normalmente haya necesidad de llevar a los niños a terapeutas o a psicólogos o sin que llegue a una situación de medicalizar el problema. La repetición de curso
hoy en día prácticamente no existe en Finlandia, ni el abandono escolar, porque en vez de no pasar de curso a un alumno, se prefiere pasarle de curso y asignarle algunas tareas adicionales que tiene que realizar el siguiente año con la educadora de atención especial. Simplemente como que los problemas se tratan de resolver de antemano para que nunca se llegue a la situación de tener que repetir curso, porque consideramos que esta repetición es siempre un estigma social y que marca mucho al alumno y que no le apoya de ninguna manera en su trayectoria escolar y en su trayectoria de aprendizaje. Y cuando los jóvenes finlandeses están terminando su escolaridad básica obligatoria de 9 años, si se ve que no están preparados todavía para el liceo o para la formación vocacional, o que tienen que mejorar notas o cualquier otro tema por lo que no presentasen la madurez suficiente de salir todavía de la escuela básica, pueden hacer un 10º año, un 10º curso adicional. Entonces, en este caso tampoco nunca vuelven al 9º curso con jóvenes un año menores que ellos, con ese estigma que supone en esa edad de tener que volver de alguna manera hacia atrás. Aquí hay un cuadro sobre el sistema finlandés. A los 6 años tenemos la educación preescolar, después los 9 años de escolaridad obligatoria y el 10º año adicional, al que opta en Finlandia más o menos 8% de los alumnos del 9º curso. Y después del 9º o 10º curso, los jóvenes finlandeses están ante su primera decisión importante en cuanto a su vida y a su educación y formación. Y la opción entre ir al bachillerato o a la formación profesional es casi mitad y mitad. La formación profesional generalmente tiene mucho prestigio en Finlandia y es una opción igual de válida que el liceo. Y hay una flecha entre estos dos bloques, y eso significa que también hay una modalidad de hacer la formación profesional y el liceo a la vez, y en este caso sería de 4 años. Igualmente hay otra flecha que significa que hay gente que después de terminar el liceo quiere adquirir una profesión y pasan del liceo a la formación profesional. Y de ambos lados se puede pasar a estudios de nivel superior. El elegir la formación profesional en ningún caso supone cortar el camino para llegar a carreras superiores profesionales. De esta formación se ocupan las escuelas de formación, las escuelas técnicas de alto grado, o también se llaman en el extranjero universidades de ciencias aplicadas, y en cambio las carreras más académicas, siempre basándose en la investigación, se estudian en las universidades. Y en estas dos modalidades también hay mucha conexión. La formación profesional básica es la opción para un 41% de los alumnos finlandeses, y los títulos normalmente se obtienen en 3 años y otorgan competencia para continuar estudios superiores. Esto se hace en institutos o en empresas mediante un contrato de aprendizaje.
y hay 75 títulos profesionales básicos que se ofrecen en nuestro país. Se tratan de evaluar cada cierto tiempo, más o menos cada 3 o 5 años, cuáles son los módulos de formación que se necesitan, cuáles tienen salidas profesionales y qué es lo que requiere el mercado laboral. Y en esta fase de enseñanza secundaria vocacional es también bastante importante y cada vez más la inversión de las empresas en esta formación, pero sigue siendo gratuita para los alumnos. Se trata de que esta formación incluya desde el primer momento prácticas, tanto en talleres o laboratorios como en los lugares de trabajo donde después se realizaría la profesión en cuestión. El liceo es una opción para el 50% de los alumnos finlandeses. Normalmente los jóvenes que hacen el bachillerato, que realizan los estudios de bachillerato, tienen de 16 a 19 años. Tienen un currículo con estudios obligatorios, especializados y aplicados, un poco parecido como en la universidad, y realmente ellos no tienen grupos fijos, sino que van creando su propio calendario de estudios. El año escolar está dividido en diferentes periodos y ellos para cada periodo van seleccionando los cursos que quieren hacer y que tienen que hacer. Primero los obligatorios y después ir avanzando hacia los especializados según sus intereses y ya planteando un poco hacia dónde quieren ir encaminados después del liceo. El bachillerato culmina en un examen a escala nacional que es muy parecido a la PSU, pero este examen no permite el acceso a la universidad, es el requisito previo para poder optar a estudios universitarios. Luego las universidades, cada una de manera autónoma, realiza sus pruebas de acceso para cada carrera en concreto. Entonces, muchas veces para ciertas carreras, como puede ser, por ejemplo, pedagogía o medicina o derecho, los jóvenes pueden estar un año o dos primero preparándose para poder entrar, al lado de un trabajo o como puedan, porque suelen ser muy duras. Para las universidades de ciencias aplicadas, las pruebas generalmente son algo más fáciles, pero también requieren, por ejemplo, buenos conocimientos matemáticos. Y este es el único examen que existe en Finlandia a escala nacional. Todas las demás evaluaciones se hacen dentro de las escuelas y no existen rankings ni de escuelas, ni de alumnos, ni de nada. No tenemos ranking. Un poco sobre la figura del profesor. Creemos que el éxito en nuestro sistema viene en gran parte de la motivación que tienen los maestros finlandeses, porque disfrutan de un prestigio social importante y también porque han estudiado una carrera para la que es más difícil acceder hoy en día que a medicina o a derecho, por ejemplo. El año pasado a la Universidad de Helsinki, a los estudios de pedagogía o de formación de profesorado de enseñanza básica, postularon unos 1.500 alumnos o estudiantes y pudieron entrar 120 algo. Entonces la selección es muy dura y esto hace ya que
que solo pueden entrar los que realmente están capacitados para ello, y esto aumenta el prestigio social. Asimismo, los profesores no tienen que vivir del aire, aunque sí, evidentemente es una profesión que requiere vocación. También los profesores necesitan un plan de vida con unos recursos económicos razonables. Al ser un empleo público, no son los sueldos más altos del país, pero son sueldos que permiten planificar su vida de manera normal, como en otras profesiones con la misma formación. Para ser profesor en una escuela finlandesa siempre se exige un título universitario superior de nivel magíster como mínimo, con una formación que desde el principio incluye tanto teoría como práctica. Las prácticas los profesores las hacen en escuelas que en Finlandia se suelen llamar escuelas normales, y suelen funcionar de manera adjunta a universidades donde se realizan estudios pedagógicos. Y por esta selección y formación que se da a los profesores, tenemos personal de enseñanza que son investigadores con capacidad de reflexión y capacidad para tomar decisiones autónomas. Y por eso tampoco existe un control hacia los profesores, sino que ellos se van autoformando y no requieren que nadie les esté controlando su manera de enseñar. Concretamente, los profesores de enseñanza general básica primero obtienen un título académico superior como pedagogía como asignatura principal, y la mayoría de los profesores después se especializan en una o más áreas. Ellos tienen que obtener la capacidad de enseñar todas las asignaturas del currículo de la enseñanza básica. Son 13 asignaturas, pero luego suelen obtener una especialización. Y los profesores de enseñanza secundaria y también los que enseñan en la enseñanza básica los 3 últimos años, primero tienen un título académico superior con su especialidad como materia principal, como podría ser historia o geografía o matemáticas o química, etc. Y después sus estudios de pedagogía, que en la actualidad son 60 créditos. 60 créditos significa como mínimo un año de estudios de jornada completa intensiva. Generalmente, entre la parte teórica y la parte práctica se suele tardar 1 año y medio o 2 años. Y aparte de esto, los profesores siguen formándose. La formación continua es obligatoria para todos los profesores. Generalmente los profesores asisten a más días de formación que se les indica. Para enseñanza general básica son más o menos 10 días al año, y para los de secundaria 20 días por año. Y son ellos mismos que también pueden decidir en qué materias o en qué tecnología o capacidad requieren refuerzo, y así pueden optar por cursos de formación continua que hay disponibles y que se les paga a través de la escuela y de su municipio. Y a modo de resumen, por último, creemos que el éxito en el trabajo del profesor está en reconocer el papel clave de ellos
y su capacidad o sus posibilidades de seguir mejorando sus competencias profesionales. También creemos que es muy importante el rol independiente del profesor. Ellos son los que deciden cómo enseñas. Hay unas directrices generales, pero ellos deciden los métodos de enseñanza y los contenidos concretos en sus clases. Y ellos son los que evalúan a sus alumnos. Se trata de una pedagogía centrada en el alumno. Los maestros se ven como guías de trabajo para que los alumnos vayan descubriendo y aprendiendo por su cuenta, para que lo hagan de manera creativa y que la enseñanza realmente sea orientación en vez de crítica, y que también lleve a una autoevaluación, tanto de los alumnos como de los profesores mismos. Y pensamos que en la escuela, tanto como en toda la sociedad, es importante una cultura de confianza en vez de control, y por esto no tenemos una evaluación regular y un control de los profesores, por ejemplo, a manera de controlar las horas en que trabajan o cómo preparan sus clases. Los profesores finlandeses tienen como obligación de dar 20 horas semanales de clase, y el resto del tiempo lo dedican a preparar sus clases. Pero eso ya deciden ellos, como buenos profesionales que son, cómo lo hacen y dónde lo hacen. Y ya termino con esta imagen veraniega de Finlandia, para que no piensen que esté todo el año nevado y con mucho frío. También se puede ir en Finlandia con manga corta, si alguien se anima. Y nada, espero que esto les haya aportado conocimientos nuevos sobre Finlandia y sobre nuestro modelo, y con mucho gusto les respondo a sus preguntas si tienen alguna. Gracias. Supongo que varios quedamos con hartas ganas de ir a Finlandia. Así es que ahora pasamos a la ronda de preguntas acerca del modelo educativo de Finlandia. Buenas tardes ya. Una pregunta, estaba leyendo que en el caso de Finlandia, al parecer la clave es comprender la necesidad de los niños, que el profesor sea capaz de comprender qué necesita el estudiante y a partir de lo que necesita es capaz de planificar. ¿Qué elementos, qué preparación necesita el docente para lograr comprender esa necesidad? ¿Cómo lo hacen en Finlandia en forma concreta? Bueno, evidentemente la formación de los profesores es muy importante, pero yo creo que uno de los elementos igual de importantes es el número de alumnos en el aula. Por muy formado que fuese un profesor, no puede hacer magia. Si hay 30 o 40 niños en el aula, es difícil atender a cada uno de manera particular, ¿no? La pregunta sobre en qué momento de la educación de los profesores se enseñe esto, me es difícil. Yo diría que sí. Estos estudios incluyen psicología, incluyen diferentes metodologías, pero yo creo que es la práctica y el poder concentrarse en la enseñanza realmente, a través de una buena formación en su totalidad, y que el profesor realmente pueda atender a los niños, porque no tiene una tropa demasiado grande del que cuida. Yo creería que esa es la clave.
Sabes que a mí, bueno, quedé impactada claramente con la presentación porque creo desde lo particular que estamos muy lejos de la educación de Finlandia. Primera cosa. Lo segundo es que se habló permanentemente del rol del profesor y de los alumnos. A mí me quedó como la duda cuál es el rol de la familia, cómo se atiende desde la conexión, desde esta alianza que debe existir entre las familias y las escuelas y un poco en el entendido de que nosotros somos un país que hay mucha diversidad sociocultural, en donde hay claramente familias muy privadas. Entonces, ¿cómo se aborda eso en un contexto como el de Chile, que es totalmente distinto al de Finlandia? De repente uno como que quisiera ser como ese país, pero claramente el potencial de base con el que nosotros contamos es muy distinto. Entonces, ¿de qué manera, como hartas cosas en una, digamos, cómo se aborda esta problemática que para mí es como muy complicada? Bueno, evidentemente el papel de los profesores y de la escuela no quita la responsabilidad de los padres también como educadores. En nuestro país este es un debate abierto y un debate que sigue ya existiendo desde hace mucho tiempo porque digamos que hay un pasar la bola entre las familias a la escuela y de las escuelas a las familias y se trata de encontrar un equilibrio en la responsabilidad de educadores de ambas partes. Está claro que tiene que ser compartido, pero en la realidad siempre sí hay problemas en este sentido, yo creo que en todas partes. Y yo personalmente creo que en Finlandia sí que la escuela ha tenido un rol tan importante que sí en algunos casos ha restado la responsabilidad a las familias, lo cual tampoco es positivo y no debería pasar. De alguna manera como que los padres piensan que todo eso se les enseña y todo eso se hace en la escuela, nosotros podemos trabajar o hacer lo que nos da la gana porque ya en la escuela les enseñan todo y eso no puede ser ni puede funcionar de ninguna manera. Concretamente se trata de fomentar la interacción con los padres y con las familias, invitándoles para muchas actividades de la escuela, para las actividades de por la tarde, de fines de semana, de diferentes eventos que se organizan para recaudar fondos, para excursiones, para todo lo que necesitan las actividades de la escuela. Asimismo, hoy en día están mucho en contacto vía email, vía correo electrónico. Ya no es tan presencial el reunirse con los profesores, pero sí hay mucho contacto. Algunos profesores piensan que hoy en día son casi demasiado accesibles también a algunos padres. Justamente por la ayuda de las nuevas tecnologías. Sí que hay reuniones presenciales, al menos una vez al año para todos los padres y una vez al año individualmente, el profesor y el padre, para evaluar el caso de sus hijos, de cada alumno. Y luego, en cuanto a la sociedad, de la diversidad social, de cómo, por ejemplo, juntar representantes de diferentes procedencias sociales en una misma clase. En Finlandia realmente no podemos hablar de una sociedad de clases. Hay diferencias económicas en nuestro país, pero no hay clases sociales realmente. Entonces, y anteriormente nuestra sociedad sí ha sido también menos estratificada
de lo que es hoy en día la sociedad chilena. Pero aún así, justamente la escuela se presenta en nuestro país como el elemento de equilibrio entre esas diferencias sociales. Se trata de que la escuela, a pesar de que las procedencias familiares pudiesen ser más o menos favorables para el futuro de un niño, la escuela está ahí para ofrecer a todos la misma base. Entonces, con una enseñanza de calidad para todos, en un mismo aula se junta el niño que vive en la zona de casas particulares con jardines bonitos y los niños que viven con sus familias en los edificios pagados por la Seguridad Social. Y hay toda la escala de procedencias de medios económicos pueden estar representados en el mismo aula. Y esto sobre todo en ciudades más pequeñas. En ciudades grandes, en la capital, sí puede haber más diferenciación entre las escuelas, porque también la concentración de un grupo socioeconómico puede ser más amplio, con lo cual en su zona o en su barrio, en una ciudad, hay una escuela y en otro barrio hay otra. Pero como ejemplo podría dar la ciudad de Vantaa, que está cerca de la capital, al lado de Helsinki, que es la ciudad donde en Finlandia hay más inmigrantes. De todas las ciudades finlandesas, un gran porcentaje de la población, no sabría decir cuánto exactamente, pero cerca de la mitad de la población es de procedencia extranjera y con un nivel socioeconómico muy bajo. Pero en esta comunidad también se consiguen los mismos buenos resultados, porque se invierte más dinero para la enseñanza especial, para ofrecer a los niños que vienen de otros países educadores con su idioma. Entonces requiere más atención, pero al final con esa atención se consigue que den buenos resultados y que no se queden atrás. Entonces también todas esas esos temas complicados requieren una solución diferente en cada caso y una inversión, evidentemente. Entonces, nosotros no tenemos hay una directriz de qué es lo que hay que enseñar y a qué objetivos llegar, pero no hay un modelo hecho para todo el país de cómo tiene que funcionar una escuela en una comuna o en un barrio, sino que en cada lugar se buscan las soluciones y la misma escuela y los profesores son actores muy importantes en buscar esas soluciones, porque ellos están allí, ellos están bien formados y ellos realmente saben lo que se necesita, y entonces se llega a un acuerdo con el municipio y con el Estado de las necesidades de enseñanza especial o de refuerzo de idioma o de apoyo a situaciones conflictivas, por ejemplo. No sé si esto respondió a su pregunta. Emilia, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo una duda sobre qué es lo que pasa en el aula en Finlandia, porque ahí ocurren los milagros, ahí se producen los aprendizajes y conocemos como algo de las condiciones externas del sistema, de la estructura. Todo indica que hay mucha diversidad, etcétera. Y tú has podido conocer algo del sistema español y también algo del sistema chileno. ¿Qué diferencia hay en las prácticas de enseñanza, en el clima escolar, en la pedagogía propiamente tal que hay en la sala de clase finlandesa respecto de estas otras experiencias, que pese a que lo intentamos no lo logramos también? Bueno, yo creo que en prácticamente todas partes del mundo occidental, al menos hoy en día, todos firmarían dos principios, que sería una educación para la vida,
no dirigida a la evaluación, y también una educación activa, participativa por parte de los alumnos. Pero estos son principios muy fáciles en la teoría, pero muy difíciles después dentro del aula y muy difíciles realmente de aplicar. Y, por ejemplo, una educación no autoritaria también requiere una formación desde muy pequeños por parte de los niños para que el profesor o la profesora no tiene que comportarse como un sargento, porque están en la edad complicada y necesitan todavía más atención que los pequeños de parvularia. Entonces, si el número de alumnos es muy elevado, cuando están todavía en una edad de no saber estar callados siempre cuando tienen que estarlo, sería complicado, ¿no? Cualquier metodología. Pero aún así pienso que, y ahora que he dicho que tienen que saber cuándo estar callados, sí, pero también dicen que las clases finlandesas son las más ruidosas. Cuando han hecho estudios de cómo se comportan los alumnos en el aula, parece ser que en las aulas finlandesas hay muchísimo más movimiento para buscar útiles, para buscar ir a donde están los libros o el ordenador, para buscar información, para consultar a un compañero, para trabajar en equipo. Entonces, para que los finlandeses sean los más ruidosos cuando en realidad son muy callados, pero que sean los más ruidosos en el aula de clases, tiene que ser como una diferencia relevante. Entonces, yo creo que una de las cuestiones claves es en la participación y sobre todo, y cada vez más hoy en día y con profesores que también han estudiado de manera diferente, el aprender a adquirir conocimientos y buscar conocimientos y no solo memorizar algo o aprender unos conocimientos muy concretos. Evidentemente en nuestra sociedad necesitamos unos conocimientos básicos, por ejemplo, de la historia de nuestro país o de la geografía, pero también muchas veces todos estos conocimientos, si los miramos de manera global, su importancia es relativa, porque lo que es importante aquí, igual allá, no es tan importante. Entonces, para adquirir una buena base de avanzar en la vida y resolver problemas comunes de la vida, no es tanto unos conocimientos muy concretos, sino cómo resolver situaciones y cómo buscarlos de manera autónoma. Por eso yo creo que el tema del profesor como guía de trabajo. Yo tengo la duda sobre los aprendizajes mínimos esperados. Acá si los pudiera comparar los de Chile con los de Finlandia, ¿qué relación tienen esos dos? Y más o menos las materias del área artística, música y arte, ¿cómo están involucradas en ese sistema? Y la otra duda es: el porcentaje de abandono del colegio es muy bajo, acá es muy alto porque el costo de vida, más o menos todos no evitan ir a la universidad porque hay que trabajar, porque acá es muy caro vivir, allá no abandona nadie. ¿Por qué es tanta la diferencia? A ver, primero los mínimos exigidos. No sé exactamente cuáles son los mínimos exigidos aquí en todos los niveles para pasar de curso o para aprobar los exámenes, pero yo diría que, bueno, por lo menos la evaluación es por parte del profesor y sí que están establecidos en los planes de enseñanza estatales por parte del Ministerio de Educación, y tiene que ser el profesor quien haga su trabajo
también para que sus alumnos los aprendan y tienen que, el profesor y dentro de la escuela, buscar las maneras de hacer que los alumnos aprendan. Pero no sé en ese sentido a qué te refieres concretamente, cuáles son los mínimos exigidos. En relación a acá, si son más altos los aprendizajes, los químicos tienen que seguir aprendiendo mínimo esto, allá aprenden más, aprenden menos. No, evidentemente una vez que ya hay posibilidades de optar por asignaturas, sí se suele dirigir según las notas y según las áreas fuertes de cada uno, pero no hay una selección, salvo para algunas escuelas que tienen especialización en deporte o en música o en artes. Sí, ahí puede haber una prueba como de capacidades o de talento para estas áreas. Ahí sí puede haber pruebas que se realizan para poder acceder a escuelas especializadas. Y había la última duda. Sí, el arte, la pintura, tiene una presencia muy importante en toda la trayectoria escolar en Finlandia. La música también está presente hasta el liceo de manera obligatoria, igual que el deporte, y yo creo que se da bastante importancia a estas materias también, y se trata de desarrollar la creatividad de los alumnos. Aunque sí lo básico está en la lectura y también en matemáticas y en ciencias naturales, y sobre todo en la lectura no es lo que se leería en la clase de lengua, sino parece ser que hay bastante diferencia entre, por ejemplo, cómo se prepara para hacer un problema matemático en una clase de matemáticas. Puede que allá los profesores digan, aquí está el enunciado, léanlo y después resolvemos dudas y después se ponen a hacer el problema. Entonces, por ejemplo, los libros de matemáticas finlandeses, los libros de estudio, tienen mucho texto. Todo el aprendizaje es muy de lectura, y eso, por lo visto, ayuda a la concentración, al procesamiento de ideas y todo eso. Luego se podría decir que, en mi opinión, a los finlandeses les falta mucha espontaneidad y capacidad de expresarse de manera verbal, de manera espontánea. Si incluyéramos esa prueba en PISA, igual saldríamos en la cola de los países que participan, y pienso que es una habilidad muy importante que debería incluirse en realidad. Ustedes seguro que saldrían muy bien para eso. Queda la última. Sí, queda, ya se me olvidó. El abandono a la escuela. Sí, perdón. El abandono. Bueno, yo creo que el porcentaje de los alumnos que realmente no se interesa absolutamente nada por su trayectoria escolar, por su propio aprendizaje, es muy bajo, porque desde pequeños aprenden que para poder crear una vida suya y vivir en la sociedad tienen que aprender, ¿no? Y eso hace que sea un valor el aprender, y no sea tan, al menos no es algo despreciado. Aunque bueno, evidentemente hay problemas de aprendizaje, de problemas de avanzar en los estudios, pero yo creo que la clave está
en la atención especial. Porque la atención especial no significa un problema psicológico, no significa una terapia, significa que alguien te está apoyando en hacer un ejercicio o alguien te esté dando las claves para que sigas lo antes posible en el grupo general, antes de que te quedes atrás tanto como para empezar a necesitar otro tipo de ayuda. Es un apoyo, no es una terapia. Yo creo que esa es la clave. Hola, muchas gracias por su charla. Mi consulta y reflexión a la vez es la siguiente. Yo creo que sin duda una de las cosas que yo llevo de enseñanza a esta charla es que ustedes, frente a una situación crítica, que fue producto de la guerra, ¿no es cierto?, mundial, ustedes como país se unieron. Y los sistemas, y todo el ámbito político, ¿no es cierto?, y económico, se unieron en pos de una visión de país. Y creo que esa es la gran diferencia que nosotros tenemos como país. Cada crisis que hemos tenido nos ha dividido más. Y de hecho, el mundo conservador en nuestro país no está a favor de la visión de patria, sino que está en contra de los propios chilenos. Por tanto, mi reflexión tiene que ver por un lado por la participación que ustedes tienen del Estado, ¿no es cierto?, como Estado de bienestar, y que libera muchas tensiones. O sea, nosotros aquí en nuestro país tenemos una situación de mucha tensión en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y así en un montón de otros ámbitos. Mi pregunta uno es, ¿cuál es el porcentaje que se paga de impuestos por cada contribuyente, por decirlo así? Sí, es que antes no estaba enfrente del micrófono y no se me oía bien atrás, perdón. El porcentaje sería unos 40%. Sí. Yo me pregunto si acaso nosotros que estaríamos dispuestos a entregar 40% de nuestro sueldo a esto. Sí. Entre lo que es el impuesto estatal y el impuesto municipal, sí llega a ser fácilmente un 40%. Si es una imposición progresiva, y en los sueldos más bajos no es tan alto, pero va subiendo bastante, ya llegando a un sueldo medio sube por encima de 30%. Eso sí, supone los servicios sanitarios gratuitos, también el pago por desempleo, en situación de desempleo, también ya en una situación muy precaria, una vivienda de la seguridad social. Es decir, sí que existe una seguridad en la sociedad que hace que se viva de manera más tranquila y sobre todo de manera más confiada. No es solo la confianza en el Estado, sino que hay una confianza social, y hoy en día creo que han salido bastantes estudios de este tema como el elemento de una sociedad de bienestar no es solo que los sueldos fuesen altos y que haya disponibilidad de esto y de lo otro, sino que hay un ambiente ya de confianza por ese bienestar básico. Entonces, pero esto no significa que todos los finlandeses tengan grandes medios económicos o medios muy amplios y que puedan comprarse todo y viajar a todas partes y hacer todo lo que quieran, pero sí tienen una seguridad básica y educación y formación básica para poder ya sobre esa base hacer lo mejor que puedan con su vida. Sin embargo, eso daría seguridad a nuestro país también, es casi de seguro, digamos. Y la segunda pregunta, que tiene que ver también con varias preguntas que se han hecho, es: yo creo que muchas de las cosas que pasan en el aula tienen que ver también con un sistema. Nosotros también estamos viviendo las tensiones dentro del aula que tienen las familias, ¿no es cierto?, que repercuten en su hijo, la clientelización de nuestros apoderados y nuestros alumnos también en muchos casos. Y por tanto, mi pregunta es: ¿cómo el Ministerio de Educación de Finlandia también tiene injerencia en otros ámbitos? Por ejemplo, estoy pensando en los medios de comunicación. Bueno, el Ministerio es conjunto de Educación y Cultura. Sí que yo creo que
no es el ministerio con la mayor visibilidad. Mucho de la educación realmente se habla muchísimo menos que aquí, porque no es un tema de debate de todos los días. Sí salen propuestas, salen críticas. Yo creo que una de las cosas muy positivas que hay en nuestra sociedad, que es una sociedad muy autocrítica, tal vez a veces llegando a niveles no tan positivos, que suena como un poco pesimista, pero sí que de alguna manera trae a la luz de necesidad de estar mejorando y evaluando constantemente. Y sí que yo creo que sin que haya unas demandas sociales necesariamente, sí es visible, por ejemplo, el ministro de Educación, y él empezó su mandato en el verano pasado, bueno, el verano europeo, y por ejemplo, una de las propuestas que salió o presentó él fue que durante esta legislatura deberían convertirse gratuitos los libros de la enseñanza de bachillerato, de la enseñanza media en los liceos, porque ahora no son gratuitos. Hay subvenciones para alumnos con pocos medios económicos, pero no se dan de manera gratuita como en la fase anterior. Eso sí, también en la enseñanza básica, esto ya es un poco aparte, cuando decimos que los útiles y los libros son gratuitos, los libros de texto se reciclan, pero muchos años. Después del año escolar, los niños reciben su libro de ejercicios, pero el libro no se les regala. Y es muy común que en el aula venga uno, pero profe, que me han dado un libro que está totalmente roto, yo no quiero que esto ya no está bien. Y bueno, si realmente no sirve, se le cambia, pero realmente no es que el Estado esté regalando más y más libros todos los años a todos los niños, sino que hay que cuidarlos, son un bien común, y se trata de enseñar a los alumnos que se cuiden bien para que los que lleguen después puedan utilizarlos también. Y la diferencia en el liceo es que los profesores allí ya dan una selección bibliográfica a los alumnos. Y entonces, como el liceo no los adquiere, sino que los alumnos en la librería eligen lo que tienen que estudiar entre la selección que les han indicado. Entonces supone más complicación para darlo de manera gratuita, pero evidentemente es por un tema económico también. Hola, buenos días, felicitaciones por el logro de su país. Quería consultarles si ustedes tienen ya alguna evaluación de todo el tiempo de éxito que lleva el modelo finlandés, si tiene algunos desafíos, si esta educación tiene desafíos, y si una de ellas tiene que ver con vincular más lo que tiene que ver con el desarrollo corporal, o sea, abordar el ser humano más desde el ámbito, porque veo que tiene muy desarrollado el tema académico, pero siento que a lo mejor el tema que tiene que ver con el cuerpo y que tiene que ver con el espíritu no sean todavía desafíos que ustedes hayan abordado, o si los tienen en vista. Yo creo que menos, pero en lo corporal se refiere a deportes sí están dentro de los planes de todos los niveles educativos en Finlandia, y se trata de incluir todas las actividades deportivas que conozcan generalmente, básicamente todo lo que hay disponible en deportes, y hoy en día puede ser yoga, o puede ser pilates, o puede ser otras cosas así más exóticas, digamos, para nosotros. Que haya una enseñanza espiritual, no.
hay enseñanza de religión, es optativo y si, por ejemplo, hubiese alumnos musulmanes, también se ofrece la religión musulmana. Tiene que haber 5 alumnos por una escuela para que se ofrezca la enseñanza también de esa religión. Pero de manera global, fuera de la religión, como una enseñanza más holística o más amplia, no, creo que no. Eso estaría más como bajo la influencia del profesor de cada grupo. Yo creo que está más dirigido en cómo ser un miembro de la sociedad. Sí, y los desafíos, desafortunadamente, a pesar de los nuevos resultados, cuando se les pregunta a los alumnos finlandeses, sobre todo a los que son un poco más mayores, los índices de bienestar o de sentirse bien en la escuela no son muy altas, no están contentos los jóvenes finlandeses. Yo creo que a veces esto, viéndolo desde fuera, yo creo que toda la sociedad se acostumbra a tanto bienestar y tantos servicios y que todo esté bien y que muchas veces no se sepa apreciarlo. Pero por otra parte, si hay los problemas que puede haber en la escuela o en el aprendizaje, generalmente son problemas comunes a la sociedad, que entre los jóvenes pueden ser problemas de alcoholismo o problemas justamente de reconciliación familiar, el que los padres se dediquen demasiado al trabajo, no tienen tiempo para atenderlo. Un debate muy presente también está por ejemplo, las familias homosexuales, nuestra sociedad se está adaptando para ser más abierta de mente, para que no haya problemas, por ejemplo, para niños con padres homosexuales, este tipo de cosas. Esos yo creo que serían los desafíos. Y también lo que he dicho de la mayor espontaneidad. Yo creo que eso es un desafío igual para todos los nórdicos, pero sobre todo para nosotros. Yo creo que son bastante callados y tal vez un poco reservados, ¿no? Sí, yo tengo 2 inquietudes respecto a la estructura escolar. Usted dio bastante importancia a la cantidad de alumnos por curso, habló de 20, 24 como una de las claves del éxito. Yo quisiera extrapolarlo al tamaño de las escuelas. ¿Cuál es el tamaño relativo de las escuelas allá? Aquí, por ejemplo, tenemos escuelas como este mismo liceo que tiene 4 o 5 cursos paralelos o más, en algunos casos, ¿ya? ¿Y cómo funciona ya esta cosa? ¿Cuántos cursos paralelos hay por escuela? Y de su exposición me quedó una duda. Cuando usted mencionaba la cantidad de alumnos, empleó, no sé si es un problema de traducción o semántico, de grupos, 20 o 24 por grupo, no empleó la palabra curso o clase. Esto quiere decir, la pregunta va orientada que aquí los chicos y las niñas van en el mismo grupo desde primero a octavo. Y si acaso eso es así allá o van cambiando año a año. Gracias. Sí, bueno, en Finlandia pues depende realmente el tamaño de las escuelas, de mucho del municipio o de la comuna en que se está. En las ciudades grandes puede haber escuelas muy grandes, en las ciudades pequeñas no tan grandes, y luego hay escuelas rurales donde en el mismo grupo, en el mismo aula puede haber alumnos de diferentes niveles, aunque hoy en día sí que se han cerrado bastantes escuelas de las más pequeñas y los alumnos tienen que hacer trayectos bastante largos a una escuela más grande.
el transporte siempre es gratuito o lo que también se está probando puede ser una enseñanza desde casa, a través de Internet. Que el alumno, por ejemplo, 2 días a la semana vaya a una escuela y el resto de los días estudie en casa bajo la supervisión de los padres. Esto en lugares así rurales, lejanos a pueblos o centros urbanos donde hay escuelas. En una escuela puede haber desde el primer año, desde el primer grado hasta el 9º, o sea, 9 años, desde los 7 hasta los 16. Generalmente las escuelas de educación preescolar o los jardines infantiles no están en el mismo edificio, pero en las ciudades grandes puede haber complejos escolares donde sí están en el mismo recinto estos niveles. Luego suelen estar en edificios separados los liceos, donde se da la enseñanza de bachillerato. O también es una modalidad muy común que estén los 3 últimos años de la enseñanza obligatoria y el liceo en el mismo edificio. Y a veces los mismos profesores que trabajan en el liceo trabajan en los últimos años de enseñanza obligatoria. Y en cuanto al número de alumnos por grupo, si dije curso me refería justamente al grupo, a la clase que tiene en que está un alumno, y se trata que la clase sea la misma o el grupo sea el mismo desde el primer año hasta el final de la trayectoria de escolaridad básica obligatoria. Yo, por ejemplo, fui con mis compañeros de clase, empecé con ellos a los 7 años y terminamos hasta los 15, 16 años. Y muchos de ellos, los que cambiaron de ciudad o a otro lado de la misma ciudad, pues fueron los mismos en toda esta trayectoria. Y se trata que el profesor del grupo sea el mismo los 6 primeros años y luego los 3 últimos que son profesor por materia. Ya hay como un profesor asignado para cada grupo, pero luego cada materia se estudia con un profesor diferente. Y sí, la recomendación sería no tener más de 24 alumnos por aula, dependiendo de las comunas, de las generaciones, puede ser más o menos, pero no suele superar los 20 alumnos. Mi pregunta no va por lo técnico. A mí me interesa, en realidad, usted ha dado varias luces de cómo son los finlandeses. Por ejemplo, nos ha dicho que el maestro no quiere ser un sargento en la sala, nos ha dicho que poco expresan sus emociones, nos ha dicho que son callados y nos ha dicho también que son harto autocríticos, cosa que me parece relevante. Mi pregunta va respecto de cuál es la importancia que le da la educación finlandesa a la relación profesor-alumno. Me refiero a la relación que puede existir de la emoción para un buen aprendizaje, si realmente le dan una importancia primera o no. Yo creo que sí, yo creo que una de las claves justamente en la enseñanza es la relación que pueda establecer el profesor con su alumno. Por eso, por ejemplo, se trata de que los alumnos tengan el mismo profesor desde el primer año hasta el 6º, y también que esta relación sea posible cuando el número de alumnos no es demasiado elevado. Y yo creo que sí que es muy importante esta relación entre el profesor y el alumno. Bueno, agradecemos a Emilia.
Sin duda tu presentación nos abre a nosotros una perspectiva y, por cierto, muchos desafíos frente a la educación chilena, gracias a la gestión de la dirección, de los padres y a todas las personas que hicieron posible que Emilia estuviera aquí. Y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, contar con buenas profesoras como Gabriela Butamanco me ha quitado todas las palabras que iba a decir. Básicamente reiterar mis agradecimientos a Emilia, también a los padres y apoderados que han permitido su presencia acá, especialmente a José, respecto del trabajo que ha realizado. Como muestra de nuestro cariño, de nuestro aprecio, además de haber estado asistiendo y de haber puesto atención, porque ahí hay en esta presentación no solamente desafíos para la educación chilena, sino también desafíos para nosotros como colegio. Yo quisiera hacer entrega de un par de sencillos obsequios a Emilia en nombre de la comunidad del Liceo Experimental Manuel de Santos. Yo nuevamente quiero agradecer la invitación, con mucho gusto lo he aceptado y sobre todo me apetecía venir a conocer este liceo y es también un desafío para mí presentar este tema para un público tan exigente. Así que desde luego que sus preguntas son muy importantes y muy pertinentes, pero nada fáciles. Y bueno, yo quisiera regalar para la biblioteca del liceo un libro escrito por Eduardo Andere, es un pedagogo mexicano que se llama Finlandia, el éxito en PISA y más allá comienza en primaria y más atrás. Está escrito en español, está escrito desde un punto de vista al menos de este lado del mundo. Investigador hizo varios viajes a Finlandia a lo largo de varios años, recorrió todo el país, varias escuelas y universidades del país, entrevistando a profesores, a directores de escuelas y en este libro salen esas conversaciones y sus conclusiones y me parece que es una lectura interesante porque está escrito desde fuera, desde el mundo latino y también porque trae a la vista las inquietudes de los profesores finlandeses, de las escuelas finlandeses, de lo que no están contentos, entonces para nada es un marketing a los resultados de PISA de Finlandia, sino que es un libro bien crítico que trae a la luz de los desafíos diarios también de las escuelas finlandesas, que en general al final son muy comunes para todos los países, yo creo. Así que espero que les guste.